6:58. Buenos días, dominicanos, dominicanas, ciudadanos y ciudadanas del mundo. Julio Martínez Pozo. Los comentarios de los temas más importantes en el programa de mayor influencia de la radio y la televisión nacionales, así como de todas las plataformas sociales. Buenos días a todo el equipo del Sol, a todas nuestras audiencias, especialmente a la de Sol, a la de Telefuturo, las personas que siguen nuestros contenidos en plataformas sociales. La improcedente, ilegal e inconstitucional resolución del MAT queda en la nada. ¿Qué esperar de las elecciones en los Estados Unidos? Y hablamos un poco del peso abrumador de la evasión fiscal y de los compromisos inmediatos que tiene el gobierno y cómo están proyectados esos compromisos para el presupuesto del año 2025. Entonces, vamos a empezar por lo que tiene que ver con la resolución del Ministerio de Administración Pública, el MAT, que fue la resolución 018031. Ahora hubo que emitir una nueva resolución, pero es bueno que volvamos a la primera. Volvamos a la primera resolución. Y entonces esta resolución dice lo siguiente: en el marco de nuestro compromiso para la mejora de la calidad de nuestros servicios públicos y con los fines de actualizar nuestra base de datos y asegurar el cumplimiento de las normativas vigentes, el Ministerio de Administración Pública instruye a todos los entes y órganos del Estado a través de sus direcciones de recursos humanos a realizar un levantamiento de información correspondiente al cumplimiento del pago de los servicios públicos de los servidores públicos del Estado. Es bueno que ustedes vean que lo que dice aquí el MAT, en lo que basa su resolución, es en el cumplimiento de las normativas vigentes. Cuando ustedes vean un documento que en términos genéricos dice cumplimiento de normativas vigentes, no está cumpliendo con ninguna. Es decir, porque si tiene una específica que está avalando, tiene que citarla. Tiene que decir, estamos cumpliendo con esto, con esto. Cuando se habla de normativa vigente, que eso está agarrado de cualquier cosa, no necesariamente de la ley. Entonces, pero ya normativa vigente, pero vámonos a la medida. Las direcciones de recursos humanos deberán recopilar en un plazo fatal de 15 días laborales, las siguientes informaciones. Primero, el servidor público tiene contrato de energía eléctrica y cumple con sus obligaciones de pago. Es decir, hay que decirle a recursos humanos si ese servidor público tiene contrato y si él está cumpliendo. En caso de que el servidor no cuente con servicio de energía eléctrica a su nombre, deberá indicar a nombre de qué familiar está y llevarle los datos de ese familiar a recursos humanos. Si el servidor público tiene contrato de agua y cumple con sus obligaciones de pago, en caso de que el servidor no cuente con servicio de agua a su nombre, deberá indicar a nombre de qué familia está. Es importante que cada empleado presente la factura correspondiente, ya que esto permitirá llevar un registro más preciso y facilitará la gestión administrativa. Sigmund Freud, el ministro de Administración Pública. Es decir, él, repito, se refería a la normativa vigente porque él no podía decir que estaba hablando de algo que estuviera establecido en la Ley Orgánica de Administración Pública, que es la 247-12,
pero tampoco estaba hablando de algo que estuviera establecido en la ley 4108, que es la ley de función pública. Y desde luego que después de llevarse por delante esas dos leyes, chocaba de frente con la Constitución de la República y su artículo 44, que establece el derecho a la intimidad. Es decir, eso, mire, usted tiene que decirme aquí si usted tiene un contrato de energía. Tiene que demostrarme si usted tiene un contrato de energía. Y si no lo tiene usted, tráigame a nombre de quién está la luz con la que usted vive todos los días. Tiene que traerme eso. Eso nada más se le hace a pobres, a gente cuyos derechos no se respetan. Cuyos derechos no se respetan. Bueno, el caso es que ya explicamos que eso ahí era totalmente ilegal, totalmente inconstitucional. ¿Qué ocurre? Que entonces ahora se ha emitido otra resolución para decir que la primera resolución entonces no es obligatoria. Nada de esto es obligatorio. Mire, ya no es obligado que usted traiga su contrato. No es obligado que usted traiga el contrato, que usted le venga a decir aquí quién le paga la luz y qué relaciones tiene usted con el que le paga la luz. No es necesario eso ya. Porque ahora esto no es obligatorio. Entonces, hay una resolución sobre la resolución. A propósito de la emisión de la circular 01-8031, en la que se solicitó a los entes y órganos del Estado, a través de sus direcciones de recursos humanos, realizar un levantamiento de información sobre el pago de los servicios públicos de energía eléctrica y agua potable de los empleados gubernamentales, el Ministerio de Administración Pública informa lo siguiente. Enfoque voluntario, es decir, esto es voluntario. La presentación de información en cuestión es un ejercicio libre y voluntario. Es decir, que ya no hay un emplazamiento a los 15 días bueno, esto permitirá que cada servidor público participe de manera libre, promoviendo una cultura de responsabilidad y civismo. Compromiso con el ejemplo. Este ejercicio voluntario apela al compromiso de cada servidor público de respetar las normativas y contribuir a la sostenibilidad de los servicios, mostrando un ejemplo de cumplimiento ético y cívico en las obligaciones ciudadanas, así como de colaboración con las políticas públicas que genera el Estado. Este compromiso está en línea con los principios establecidos en la Ley 4108, que debe citar específicamente a qué se refiere de esa ley. Entonces, dice que esto no tiene consecuencia por la no participación. No se aplicará ninguna sanción ni régimen de consecuencia para aquellos servidores públicos que decidan no participar en este ejercicio voluntario. Señores, en las instituciones públicas no hay ejercicio voluntario. No hay un bendito ejercicio voluntario, porque usted no puede dividir a los empleados entre quienes llevaron la información y entre quienes no llevaron la información. Porque ya usted está generando un perjuicio ahí. Un prejuicio que usted está generando. Eso se parece a aquello de la gente que tenía movimientos en la campaña y hacía actividades financieras con los empleados. Y no eran obligatorias. Lo único es que hay una lista ahí de quién contribuyó y quién no contribuyó. Y después, desde luego, usted aspira a seguir ahí sin contribuir. Entonces, eso carece totalmente de sentido. Lo único que debió ocurrir con esa resolución fue su anulación total. Porque no es verdad que hay cosas voluntarias, que un encargado de personal puede estar rigiendo nada de manera voluntaria con subalterno. Absolutamente nada. Eso lo que hay es que anularlo, porque eso es totalmente abusivo.
totalmente improcedente, totalmente ilegal e inconstitucional. Aunque la hayan dejado nula por efecto de que no tiene consecuencias, lo ideal o lo correcto fuera haber sido anular eso. Pero agrego dos cosas sobre esto. Primero, lo que tiene que ver con la recuperación de la industria eléctrica. Señores, la recuperación de la industria eléctrica no la vamos a alcanzar amagando, ni con tonterías como esta. No es con tonterías como esta que vamos a alcanzar la recuperación de la industria eléctrica. Lo que tendríamos que saber es cuánto vamos a invertir en el 2025 en recuperación de la energía que se coloca en línea y no llega a ninguna parte. Es la que se pierde en línea. ¿Cuánto? Vamos a invertir en eso. Ustedes saben que en estos momentos las sedes no tienen contadores. Que para buscar un contador de un cliente nuevo hay que irse a arrancar a otro. Hay que irse a arrancar a otro, aprovechar que otro no está, van, cortan y con ese mismo contador viejo van y lo colocan en otro sitio, porque no tienen un contadorcito. No tienen un contadorcito para colocarlo para las mediciones. Es decir, totalmente desabastecidas. Aquí se hablan tonterías de que mira, que vamos a llegar esto a este nivel, que vamos a llevar esto a aquel nivel. Usted sabe lo que nosotros tendríamos que ponernos de rodillas y rogarle. Mire, por lo menos sean capaces de colocar esa sede como ustedes la encontraron. No eran óptimas. No eran óptimas, no. No eran óptimas. Nosotros teníamos que seguir superando esa situación. Pero por favor, devuelvan esa cuestión a como ustedes la encontraron. A como la encontraron mínimamente. Devuélvanla ahí y después avancemos. Pero por lo menos devuélvanla ahí. Pero no es con tonterías como esa que lo van a lograr. No es con tonterías como esa. Pero lo otro ya lo habíamos advertido antes de que se cometiera un error como este, es que los cargos también requieren de algún tipo de vocación. Cuando se designó a Simon Freund en el MAT, todos dijimos aquí que esa era una posición en la que él no iba a ir conforme, porque él estaba ejerciendo unas funciones de perfil empresarial, nada relacionado con eso, y de ahí lo llaman a bregar con empleados públicos. Él fue a bregar con empleados públicos. La primera resolución que adoptó se lleva por delante los derechos de los empleados que él debe proteger. Es decir, su primera resolución, bueno, él debe proteger los derechos de los empleados públicos. Bueno, pues lo protegió muy bien. Lo protegió muy bien, con una resolución que demuestra que quiere saber poco de ellos. Porque eso es lo que demuestra esa resolución. Entonces, ese es otro tema que hay que corregir. El tema de una gente ocupando dos cartones sin que tengan una relación el uno con el otro y sin que hayan sido personas con una vocación específica, porque bueno, para los temas de cierta vocación empresarial, él está muy bien. Él está muy bien. Pero ya este es un tema de una vocación en cierta medida política y sindical. Es otro perfil. Es otro perfil el de la persona que debe estar ahí en ese ministerio. Es otro perfil. Es otro perfil, pero bueno, esa cuestión que debe corregirse porque ya hemos advertido que es inconstitucional y que no deja de serlo porque el individuo deje de cobrar en un puesto, en uno de los dos puestos. No, los dos puestos son de naturaleza remunerativa y esa naturaleza no desaparece con el hecho de que el individuo no cobre en uno de los dos puestos. Entonces, eso es algo que hay que corregir para evitar absurdos como este en el futuro de esta
resolución tan desafortunada. Bueno, señores, ¿qué esperar de lo que va a ocurrir hoy en los Estados Unidos de América? Que a propósito, lamentar el fallecimiento de Quincy Jones, toda una institución de la música, principalmente del jazz, pero en todos los sentidos, arreglista, productor de los mayores éxitos, entre ellos aquel de We Want to Work, entre muchas otras cosas. 91 años de edad, falleció Quincy Jones. Y hay mucha tristeza realmente por este fallecimiento en Estados Unidos. Pero bueno, ¿qué esperar? ¿Qué esperar de las elecciones en los Estados Unidos en el día de hoy? Que sabemos que van a ser unas elecciones sumamente reñidas. Del punto de vista de los intereses de los dominicanos, nosotros tenemos mayores sospechas de ser perjudicados por los demócratas. Y esas sospechas están bien fundamentadas. Las invasiones, la posición frente a los temas que ha enfrentado el país y frente al principal tema que enfrenta el país, que es ese descontrol migratorio y toda esa presión para que el país se eche encima el problema haitiano. Realmente con los demócratas nosotros sentimos que somos más perjudicados. Pero eso es lo que nosotros sentimos. No quiere decir que no sea así, que mañana gane Donald Trump como puede ganar las elecciones y siga la misma línea de presión al país para que termine echándose encima parte de la carga haitiana. Pero bueno, eso es lo que tiene que ver desde el punto de vista nuestro. Y dicen los llamados realistas, dicen que lo primero que un país coloca a la hora de establecer posiciones internacionales sobre la mesa son sus intereses. Y mira hacia dónde están mejor resguardados sus intereses y esa es su guía, según el realismo. Pero bueno, el hecho de que pensemos eso no quiere decir necesariamente que las cosas vayan a ocurrir así. En términos generales, tenemos unas elecciones sumamente reñidas que si no la ganara Donald Trump, pues habría que ver lo que pasa. En Estados Unidos se ha despertado el fantasma de una nueva guerra civil. Ese fantasma se ha despertado. Es muy difícil que una persona encabece las encuestas, se haya colocado en un nivel de popularidad y que después se quieran acoger unos resultados distintos, y ya él demostró en las elecciones pasadas que esa no era su disposición. Además, esta es su última oportunidad. Él no tiene una tercera oportunidad para postularse como candidato presidencial. Es decir, que en el fondo lo menos traumático, por lo menos inmediato, sería un triunfo de Donald Trump.
Lo de Kamala tendría otra lectura. Acuérdense que es una candidatura que viene desde abajo. Es una candidatura improvisada, porque ella no era la candidata presidencial, sino que hace unos meses se improvisó su candidatura y ella se ha mantenido a unos niveles competitivos muy, muy importantes. ¿Qué están ofreciendo ellos? Hay un punto en el que coinciden. Hay un punto en el que coinciden, que es el punto de la reducción de la inflación. Pero a la reducción de la inflación, Donald Trump le agrega otras cosas. Va a reducir la inflación, va a producir el nivel más alto de deportaciones. Se habla de que hay entre 11 a 14 millones de personas ilegales en los Estados Unidos. Donald Trump está asumiendo el compromiso de devolver la mayor cantidad de esas personas posibles a sus respectivos países. Además, entonces, él tiene objetivo con la llamada guerra comercial. Tiene objetivo con la llamada guerra comercial porque para Trump, recuperación de la clase media equivale a tratar de devolver a los Estados Unidos los empleos que se han deslocalizado y que se han ido sobre todo hacia la principal fábrica del mundo, que es China. Entonces se entiende que con aranceles, con penalidades especiales a los productos que pudieran provenir de China, él empuja eso. Por otra parte, quiere prácticamente cerrar la frontera con México. Estas cosas prenden porque cuando hay un mayor bombardeo de informaciones, cuando se supone que el ser humano nunca ha dispuesto de tanta información como la que tiene en estos momentos, se supone que debería ser el ser más informado que hayamos tenido sobre la vida terrestre. Sin embargo, eso no es así. Eso no es así. Es decir, a mayor bruma de información, mayor necesidad de una lectura humana sencilla. Y entonces, el que da esas lecturas con simpleza, con sencillez, se convierte en el ídolo a seguir. Y ese es Trump. Ese es Trump. Todos los problemas, él le tiene una solución sencilla. Dura, pero sencilla. Hago esto, hago aquello, hago esto. Todo se resume ahí. Eso, desde luego, está muy lejos de la realidad. No es verdad que con sanciones a China los empleos deslocalizados van a volver. Esas sanciones a China repercuten en una mayor carestía de lo que él quiere reducir, que es la inflación. Entonces, por otra parte, ninguno de los dos tiene propuestas regulatorias sobre el mayor desafío que enfrenta la humanidad en estos momentos. Porque creíamos que llegábamos a esta etapa del siglo XXI con esos desafíos que heredamos del siglo anterior. Esos desafíos eran dos. Durante el siglo anterior nos envolvimos en un proceso de industrialización que terminó convirtiéndose en una amenaza para la vida sobre la Tierra por las emisiones de gases de efecto invernadero. Y entonces estábamos conscientes de que uno de los mayores desafíos que teníamos por delante era
pues la sostenibilidad climática. La sostenibilidad climática, que es una herencia de todo el proceso de industrialización que vimos durante el siglo anterior. Pero además de eso, llegamos a una capacidad de desarrollo tecnológico tal que construimos armas con las que somos capaces de destruir la vida sobre la Tierra en segundos. Entonces, esos desafíos nos acompañaban. El desafío de la extinción por el armamentismo, sobre todo por el armamentismo nuclear, y el desafío de la extinción por los fallos climáticos, los cambios climáticos. Pero ahora hay un tercer desafío, que es que todo lo que habíamos tenido de beneficio tecnológico hasta ahora se pasaba por el sedazo humano. Es decir, todo el desarrollo de las comunicaciones siempre había pasado por el sedazo humano. No había telégrafo sin sedazo humano. No hubo teléfono sin sedazo humano. No hubo imprenta sin sedazo humano. Es decir, todo lo que nos hizo desarrollar imperios, desarrollar naciones, desarrollar países, pasaba por el sedazo humano. Ahora, entonces, llegamos a una etapa en la que puede haber pensamientos sin hombres, pensamientos sin seres humanos, y en la que se pueden generar cosas de máquinas a máquinas sin que intervenga el ser humano, que ha alcanzado a construir una inteligencia que le supera, indiscutiblemente, que le supera y que le supera hasta el extremo que la está llevando a niveles que no podría controlarla. Y no sabemos los desafíos que eso plantea tanto para la democracia como para la dictadura, para la vida en sociedad. Es decir, tiene muchos beneficios, pero también hay muchos desafíos que están planteados con lo que es esta nueva situación que tenemos con el desarrollo que alcanza la denominada inteligencia artificial generativa. Una inteligencia sin conciencia, con el desarrollo de una inteligencia sin conciencia. Entonces, buena en todos los aspectos en los que el hombre la pueda controlar, entre lo que el ser humano la pueda controlar, pero se le hace incontrolable al ser humano. Y los políticos deberían estar preparándose, teniendo conocimiento de todos los desafíos que ella representa, porque son los políticos los que han de establecer las regulaciones necesarias. Pero ese tema no está presente en el debate de los dos candidatos presidenciales de la principal democracia del mundo. No es que la más grande, hay democracias más grandes que la de los Estados Unidos, mucho más grande que la de los Estados Unidos, pero esta es la referente mundial. La de Estados Unidos es la de referente mundial. La India es una democracia más grande que Estados Unidos, por ejemplo. O Indonesia es una democracia más grande que Estados Unidos, pero Estados Unidos es el referente mundial. Entonces, esperemos, yo particularmente no siento ninguna inclinación especial por lo que fuera a ocurrir en el día de hoy en los Estados Unidos, aparte de lo que ya mencioné en el principio, del punto de vista de los intereses dominicanos. Señores, finalmente, hay un artículo de Andy sobre el peso de la evasión
que él lo está basando en un estudio que se hizo en el 2016. Este estudio lo hizo el grupo de incumplimiento tributario, que se llama HIT. El grupo de incumplimiento tributario, conformado por expertos del Ministerio de Hacienda, Ministerio de Economía y Planificación y Desarrollo, el Banco Central, etc. Este es un estudio que hizo un levantamiento de la evasión al 2015. El estudio no se ha actualizado, pero no hay la menor evidencia de que los niveles de evasión hayan disminuido a lo que estaba establecido a esa fecha. Entonces, en ese estudio, República Dominicana alcanzó el 62.5% de recaudación potencial del impuesto sobre la renta de las personas, es decir, la evasión era del 62.5%. Bueno, el GIE estimó que en 2015 la evasión del impuesto sobre la renta de las empresas en República Dominicana alcanzó el 62.5% de la recaudación potencial, la del impuesto sobre la renta de las personas físicas 58.5% y del ITEVI 42.9%. El estudio reveló que la evasión tributaria total de estos tres impuestos representó un 8.2% del PIB, distribuida de la siguiente manera: 3.9% del impuesto sobre la renta en las empresas, 1.7% de los impuestos sobre la renta a las personas físicas y 2.6% del ITEVIS. Todo eso no ha hecho otra cosa más que crecer. Entonces es evidente, porque incluso él lo totaliza en lo que esto ha representado o está representando cada año en evasión. Por ejemplo, la evasión del impuesto sobre las empresas, 290.451 millones. Evasión del impuesto sobre las personas físicas, 126.607 millones. Evasión del ITEVE, 192.634. Otros, evasión tributaria en sentido general, es de 610.692. Esa es la evasión. Entonces, bueno, Andy parece que también ha tirado la toalla sobre la posibilidad de la rediscusión de una reforma fiscal, porque él aquí dice que lamentablemente para hacer una reforma fiscal como la que necesita el país va a haber que esperar una crisis. Va a haber que esperar el estallido de una crisis, porque frente a una crisis ahí sí seríamos capaces de ponernos de acuerdo para desarrollarla. Pero sí insiste en que el camino inmediato es ver hacia estos niveles de evasión y ver cómo estos niveles de evasión se van superando. Hay otro artículo que está en el Listín Diario de Richard Medina, que hay datos como este, señores, escalofriantes. Ustedes saben cuánto nosotros estamos pagando por los intereses de la deuda. 34.779. 34.679 millones. Ustedes saben que de intereses sobre la deuda. Eso se asemeja al presupuesto de educación, porque en educación es un 4% del PIB. Aquí es un 3.7% solamente en intereses de la deuda. En intereses de la deuda. El gobierno para el año próximo incluso
tenía contemplado una reducción en sus programas de inversión, a pesar de las necesidades de tantas obras, que tendrá que reformular en cierta medida el presupuesto. Ahora bien, ¿cómo vamos a reformular ese presupuesto? Sobre la base de un incremento del endeudamiento. Yo creo que ese camino sería un camino en el que ya parece ser que es suficiente con el peso que tienen estos intereses de la deuda sobre todo el presupuesto. Estamos hablando que los intereses de la deuda son un 24% de los ingresos actuales. Un 24% de los ingresos actuales. Cambio y fuera.